fin un geólogo en órbita laica. Bienvenidísimo, Nahum. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un vídeo que te voy a poner en el video wall. ¿Un vídeo de qué? Mira, ahora verás. ¿Qué te sugieren estas imágenes? Terremotos. Terremotos, ¿verdad? Nos deja un cuerpo como frío, ¿no? Me Nos deja fatal. Yo no he sufrido ninguno, pero he visto los efectos en México, por ejemplo, y me deja mal. Pues precisamente yo vengo a hablarte hoy de terremotos y de qué son y por qué se producen. Muy bien. Bueno, los terremotos son una liberación súbita de energía que nosotros notamos como esa sacudida fuerte del terreno, como esas vibraciones. ¿Pero por qué se producen los terremotos? Bueno, pues tenemos que imaginarnos que la Tierra, la superficie que nosotros pisamos, que es la corteza, está dividida como en placas, ¿no? Nos podemos imaginar que la Tierra es como un balón de fútbol o como el caparazón de una tortuga. Solo que estas placas te tienes que imaginar que se mueven, ¿no? Entre sí. Bueno, pues en esas zonas donde las placas se mueven, chocan unas contra las otras, o se separan, o pasan rozándose, ahí se generan muchísimas tensiones. Las rocas, un poco, pueden deformarse un pelín, pero al final no aguantan tanta tensión y se acaban rompiendo. Al romperse, liberan toda esa energía de una manera muy súbita que nosotros notamos como un terremoto. Nosotros lo notamos como vibraciones. Exactamente, nosotros lo notamos como las vibraciones. Al final esas vibraciones no son más que una combinación de ondas sísmicas, que principalmente vamos a ver cuáles tenemos. Hay varios tipos de ondas sísmicas. Hay varios tipos de ondas sísmicas. Las primeras son las ondas P. Vale. Son las ondas que más rápido se mueven. Son unas ondas que nos tenemos que imaginar que se mueven por la superficie, por el interior de la Tierra, perdón, de la siguiente manera. Es como si estuviéramos en una conga y nos empujase el último. ¿Vale? Luego tenemos las ondas S, que es como si en la conga nos moviésemos lateralmente. Las ondas S son mucho más destructivas que las ondas P porque tienen una mayor amplitud. Y por último, cuando las ondas P y las ondas S llegan a la superficie, pueden formar un tercer tipo de onda, que son las ondas superficiales, que tienen muchísima más amplitud porque concentran toda su energía en los primeros metros del suelo y pueden generar muchísimos más daños. Vale, Nahum, pero la pregunta del millón en esto de los terremotos es, ¿se pueden predecir o no? Bueno, hoy por hoy no podemos predecir los terremotos de ninguna manera. Todavía no. Imagínate que si para predecir el tiempo, que tenemos toda la atmósfera visible y podemos medirla prácticamente desde cualquier lugar de la superficie, incluso desde los satélites, pues el sistema de la Tierra está todo debajo de nuestros pies y no podemos observarlo directamente. No. Pero afortunadamente sí que podemos hacer alguna cosa para intentar prevenir algunos de los daños que ocurren durante los terremotos. Acompáñame a la mesa que te voy a enseñar una maqueta muy chula que te va a enseñar más o menos qué es lo que estamos haciendo ahora para intentar precisamente prevenir todos estos daños, ¿vale? Vale, eso nos haría tener sistemas de seguridad que nos Efectivamente. Estén basados en el conocimiento que tenemos, ¿no? Mira, vamos a imaginarnos que estamos en una zona sísmicamente muy activa como es Estados Unidos o como es Japón, sí, y de repente ocurre un terremoto. Vale. Antes te he contado que las ondas P son las primeras que llegan cuando ocurre un terremoto porque son las que más rápido se mueven. Sí. Bueno, pues nosotros cuando ocurre un terremoto, en esas zonas donde hay muchos terremotos, tenemos muchos sensores que son sismómetros y que recogen la llegada de las ondas P. Si cuando llegan estas ondas P a esos sensores detectan que el terremoto va a ser de una determinada magnitud y va a generar una serie de movimientos pues, muy fuertes, lo que hace es dar una señal de alarma. Esto es lo que llamamos redes de alerta temprana. Vale. Obviamente, te estaba diciendo que ya ha ocurrido el terremoto, ¿no? En realidad no es ninguna predicción. Es una cosa para prevenir posibles daños, ¿no? Para prevenir los daños, ¿no? Para proteger la población y... Efectivamente. Imagínate que esta maqueta es una ciudad. Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando ocurre este terremoto y se da la señal de alarma, una de las primeras cosas que se hacen es intentar frenar o parar los trenes y las redes de metro. Claro. Vamos a imaginarnos que llegan esas ondas P, esas ondas S al sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana dice que va a haber un terremoto de una magnitud muy alta y que va a ser peligroso y entonces se empiezan a dar la señal de alarma, ¿no? Primero, pues obviamente se paran los trenes y los metros. Después suelen pararse, por ejemplo, las redes de energía, como pueden ser centrales nucleares o pueden ser los gasoductos o los oleoductos, para que no circule todo eso que puede ser muy peligroso. Y luego ya a través de la televisión, de mensajes de móvil, de la radio, lo que se suele hacer es avisar a la población general, a las oficinas, a los hospitales, en fin, sobre todo porque imagínate que está durante una operación, esto obviamente se tiene que poder prevenir, ¿no? Sí, pero a la gente que está cerca, digamos, del lugar donde se ha producido el terremoto, ¿da tiempo realmente de avisarle o solo sirve para la gente que está más lejos? Pues esto es muy buena pregunta. Realmente la gente que está muy cerca del lugar donde se produce el terremoto no les sirve. Le sirve a la gente que ya está muy alejada. De hecho, tenemos que hacernos a la idea que a veces los grandes terremotos son capaces de hacer vibrar superficies de la Tierra a una distancia pues aproximadamente incluso de 800 o 1000 kilómetros. Los más grandes, un terremoto de magnitud 8 o magnitud 9. Obviamente esto no vale para terremotos muy pequeños porque no tiene ningún sentido. Entonces sí que se pueden paliar ciertos daños basándose en estos sistemas de alerta. Efectivamente. Perfecto. Y otra cosa muy importante, y es una cosa que también se ha repetido muchísimo, ¿tú qué piensas? ¿Que los edificios altos son más peligrosos durante un terremoto o son los más bajos? Yo diría que los altos, porque como que bandean más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver una cosa en una maqueta que nos ha prestado la Universidad Politécnica de Madrid, para que veas realmente cómo estamos equivocados muchísimas veces y nos basamos en, pues no sé, en las películas que quizá vemos que los edificios más altos son los que primero se caen, ¿verdad? Bueno, sí. Yo diría que sí. Sí, bueno, pues aquí tenemos una maqueta muy sencilla. Tenemos dos edificios, tenemos uno bajo y tenemos uno alto. Vamos a ver cómo responden ante distintas vibraciones. Voy a activar la maqueta.
Eso lo que hace es enviar unas vibraciones a este sistema Exactamente, de distinta velocidad, de distinta de frecuencia. distinta frecuencia. Vamos a imaginarnos que los edificios son como un péndulo, ¿vale? ¿Ves? El alto se mueve mucho. Exactamente, el alto se mueve muchísimo porque es como un péndulo muy largo y su periodo también es muy largo, es decir, el tiempo que tarda entre ir de un sitio al otro es muy largo. Pero vamos a ver qué ocurre cuando las ondas sísmicas que llegan a nuestra mesa o que están haciendo vibrar nuestra mesa tienen un periodo mucho más corto. Sí. Vemos como el edificio bajo empieza a moverse mucho más y el edificio alto comienza a detenerse. O sea que sí que es verdad que no siempre los edificios altos son más inseguros, ¿no? Claro, pero además tenemos que tener una cosa en cuenta. Normalmente los edificios bajos se construyen de una manera rígida. Sí. Sin embargo, los edificios altos, por ser altos, precisamente tienen que soportar muchísimo más viento, muchísimas más cargas laterales y se hacen de una manera flexible, algo así como si fuese un junco, ¿no? Y esto les hace muy resistentes. Tienen otros sistemas de prevención. Claro, pero si además podemos añadir muchas más cosas, vente que te voy a enseñar otra maqueta nueva Vamos. y vamos a verla. Madre mía, con el geólogo. Porque además, Con lo que se mueve esta gente, madre mía. claro, tenemos que pensar que los edificios altos se construyen con estándares sismorresistentes altísimos, ¿vale? Vamos a ver esta maqueta que también nos ha prestado la Universidad Estándares Politécnica. sismorresistentes, dices. Exactamente, sí. Nosotros para construir los edificios tenemos una normativa que nos dice cómo tienen que construirse, Eso sí. qué calidades tienen que tener los hormigones, los aceros, etcétera, para que cuando haya una sacudida sísmica, pues obviamente aguanten, ¿no? Porque al final el edificio tiene que aguantar para no matar a nadie. Bueno, pues vamos a imaginarnos que tenemos dos edificios muy altos. Vamos a imaginarnos que tenemos unas torres de 50 bloques de altura, de 50 pisos. Aquí las tenemos. Si te fijas, en una hay un péndulo y en otra no. Bueno, Edu, ¿qué crees que pasará cuando mueva estos dos edificios? Yo creo que el péndulo va a moverse menos. Yo diría que el péndulo lo va a amortiguar. ¿Sí? Venga, pues vamos a verlo, ¿no? Vale. Vamos a mover los dos edificios un momento. Fíjate cómo el edificio que no tiene el péndulo se mueve muchísimo más rápido y oscila muchísimo más que el edificio que lleva el péndulo. Es mucho más seguro este otro. Es mucho más seguro este otro. ¿Por qué? Porque la masa del péndulo que lleva dentro está absorbiendo esas vibraciones, ¿no? Toda esa energía se está disipando a través del péndulo. Hoy en día muchísimos edificios tienen sistemas de masa muy parecidos a los péndulos, con distintos grados de libertad, y lo que hacen es, por ejemplo, cuando hay muchísimo viento o hay un terremoto, lo que hacen es absorber toda esa energía que va llegando para que nunca llegue a moverse hasta el máximo nivel que puede soportar el edificio. Con esto hacemos estructuras muchísimo más resistentes y que pueden aguantar pues, golpes brutales, tanto de un terremoto como de un viento continuo o cualquier otro fenómeno. O sea, que ya veo que hay pueda ocurrir. muchos sistemas para favorecer la seguridad de los edificios, de las poblaciones, frente a terremotos u otros fenómenos. Muchísimas gracias, muy bien explicado y por fin hemos tenido a nuestro primer geólogo en órbita laica. Todo Ha es sido cuestión de tiempo. encantador. Claro, todo es cuestión de tiempo, claro. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, adiós.